Llegar en esta tarde. Y gracias al Señor que tenemos el privilegio de poder hacerle culto al Señor. Así que le invito a ponerse de pie, hermano, lo que pueden, y vamos a orar al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú estés, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros la transformación de vida a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los hermanos que están en camino, Señor, ayúdalos a llegar. A aquellos, Señor, que están en sus casas, Señor, indecisos, Señor, que tú los inquietes, Señor, para que puedan llegar y puedan gozarse juntamente con nosotros, Señor. También te rogamos por la vida de tu siervo, Señor, que seguramente se estará gozando con los hermanos allá en el culto, Señor, juntamente con nuestra hermana Ramona. Señor, que tú los bendiga, que ellos puedan ser, Señor, instrumento en tus manos en aquel lugar, Señor. Y también bendícenos a nosotros en este lugar, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. Podemos tomar asiento. Gracias le damos al Señor. Saludamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Al pastor los saludamos y a nuestra hermana Ramona. El Señor los bendiga. Y le alcance gracia en aquel lugar. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a alabar al Señor con algunas canciones de la carpeta. Los hermanos que tienen carpeta por ahí le pueden acercar a los hermanos que no tienen. Aunque algunas canciones ustedes ya las conocen. Vamos a cantar la canción número 10 de la carpeta, que se llama El cuerpo de Cristo somos. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. Llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor, siempre unidos. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firme, porque ya nos pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firme, porque ya nos pusimos de pie. Llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor, siempre unidos. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén. Y así dice la palabra, hasta que todos lleguemos. Amén. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a cantar la número 19 de la carpeta, hermano. Me rodean las tinieblas, dice la alabanza. Me rodean las tinieblas, mis adversarios me persiguen, me rodean las tinieblas, tus adversarios me persiguen.
tu voluntad, manifestar esta vida que me has dado, sostenida por tu gracia y tu verdad. Puedo entrar en tus propósitos, Señor, y descubrir cuál sea tu voluntad. Manifestar esta vida que me has dado, sostenida por tu gracia y tu verdad. Las cosas que mis ojos nunca vieron, ni subieron aquí en mi corazón, son las que Cristo tiene preparadas. De antemano Él así predestinó. Las cosas que mis ojos nunca vieron, ni subieron aquí en mi corazón, son las que Cristo tiene preparadas. De antemano Él así predestinó. Con todas mis fuerzas yo te amo, Jesús amado, amado de mi alma. Con todas mis fuerzas yo te amo, Jesús amado, amado. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. No deseo nada que esté fuera de ti,
vida que me has dado, sostenida por tu gracia y tu verdad, puedo entrar en tu propósito, Señor, y descubrir cuál sea tu voluntad. Manifestar esta vida que me has dado, sostenida por tu gracia y tu verdad. Las cosas que mis ojos nunca vieron ni subieron. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Son las que Cristo tiene preparadas de antemano, Él así predestinó. Con todas mis fuerzas yo te amo, Jesús amado, amado de mi alma. Con todas mis fuerzas yo... Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros, amado Señor. de mi alma. No deseo nada que esté fuera de ti, pues con tu amor lo tengo todo, porque he comprobado que nada hay fuera de ti. No deseo nada que esté fuera de ti, pues con tu amor lo tengo todo, porque he comprobado que nada hay fuera de ti. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria Bendito a Dios. sea su nombre. Aleluya. Y así dijo el apóstol Pedro. Cuando el Señor le dijo, si ustedes desean ir, vayan ustedes también. Y el apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Amén. Y con el Señor está nuestro deleite, está nuestro sustento, está nuestro gozo. Amén. Y no hay nada fuera de Él. Amén. No hay nada fuera del Señor para nosotros. No podemos nosotros concebir otra vida fuera del Señor, porque no hay otra vida fuera del Señor para nosotros. Nosotros hemos muerto y hemos pasado de muerte a vida y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Una alabanza más, hermano, vamos a cantar. Vamos a cantar, los justos alabarán tu nombre. Amén. Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra y de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra y de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo.
justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra y de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Si no me hubieras amado, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Aleluya, gloria a Dios, Amén. alabado sea su nombre. Amén. Gracias le damos al Señor por su Gracias. amor tan grande, Gracias. porque Él no escondió su amor. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor, dice, en que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, amado. Vamos a orar al Señor por las peticiones en esta noche. El Señor bendiga la vida de sus siervos, de nuestro amado pastor allá en Misiones, en Paraíso. Que el Señor lo use y que la gracia pueda penetrar en todas las puertas donde ellos lleguen. Por el hermano Gerardo que está en Entre Ríos, que me decía el pastor que pudo llegar a la casa del hermano Gerardo y su familia y que han quedado los hermanos. Que el Señor levante ahí una iglesia, forme un ministerio para que la gracia perdure en ese lugar. Y así en cada lugar donde el siervo pueda llegar y la gracia pueda tener cabida en los corazones de los hermanos. No sé cuál es su petición en esta noche, hermano. Pido oración por los hermanos que no pudieron llegar, que Amén. el Señor esté tocando ahí sus corazones, ¿no? Amén, gloria a Dios. Que tengan el deseo de estar en el cuerpo. Amén. Bueno, por el grupo de 41700, por la hermana Verónica, por su mamá, Amén. por su pronta recuperación, y bueno, por cada uno de nosotros, ¿no? En este lugar. Amén, gloria a Dios. Por los hermanos que están quedados y fríos, hermano. Que el Señor pueda avivar el pábilo que humea, dice. Porque dice que Él lo puede aventar, dice, para que se vuelva a encender. Pero que el Señor pueda avivar, como le dijo también Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, dice, que recibiste por la imposición de mis manos, que el Señor haga una obra maravillosa, dice la palabra del Señor, haré una obra tan preciosa y tan maravillosa en estos días, dice, que aún si lo contaran, dice, no lo creerían, dice. Y nosotros sabemos que el Señor lo puede hacer. Él puede avivar el pábilo que humea, para que se vuelva a encender. Porque los hermanos son parte del cuerpo, son parte de la iglesia local y son necesarios. Nosotros el don que ellos tienen no lo tenemos. Y ellos el don que nosotros tenemos, no, ellos no lo tienen. Pero ambos lo necesitamos para la edificación. Amén. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición. Amén. Amén, hermano. Amén. También apenas con mis hijos sobrinos Gracias, y Jesús. también por la vida de Leonardo, que está allá en Santiago de Estero. Amén. Omar, también en su vida, le llama su palabra, y también en su familia, somos católicos, pero también la oración con sus padres. Amén. Amén. Señor bendiga la petición de nuestra hermana Ana. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición. Amén. Por los hermanos que quedan como músicos, con los padres de humor, Amén. que los días que se está el día que así por el mundo. Amén. Señor bendiga la petición de nuestro hermano. Sí, amor. Por nuestros vecinos,
Amén. por Osvaldo, que el Señor esté obrando en su vida, en su corazón. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén. Por nuestro familiar, hermano. Sí, por un varón llamado Rejo, que es un vecino mío que tiene cáncer de próstata. Amén. Y bueno, está delicado. Él siempre le predicamos que confíe en Dios, pero él siempre reclama que eso es para los que tienen fe, y él se declara un hombre que no tiene fe, no tiene tanta fe para creer que Dios lo pueda sanar. Pero a pesar de todo, que Dios lo pueda sanar por nuestra fe. Amén. ¿No? Para que sea de testimonio también, no solamente para él, sino para toda su familia, porque aún una esposa está apartada. Ellos fueron un tiempo al Evangelio por el hijo que estaba en las drogas, y bueno, y después como no vieron el cambio en el hijo se apartaron. Entonces él viene cargando con eso, ¿no? Como que pareciera que Dios le falló, ¿no? Entonces oración por él, por su sanidad. Amén. Para que en la cual en el barrio se pueda escuchar que en este tiempo Dios sigue sanando, sigue. Amén, sigue gloria a Dios. milagro, Amén. Amén. Señor, bendiga la petición de nuestro hermano Aníbal. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, si no vamos a orar. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, porque como dijo tu Hijo amado Jesucristo, sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. Sabemos que tu oído está atento a las peticiones de tus hijos, Señor. Te pedimos por la vida de tus siervos, Señor, por la vida de nuestra hermana Ramona en aquel lugar nuevamente. Señor, que tú estés dando palabras, Señor, a sus vidas. Tú estés acompañando con demostración del Espíritu y de poder, para que al abrir su boca, Señor, la palabra que salga de su boca sea para la plena y mutua edificación de los hermanos, Señor. Y para que los hermanos que necesitan, Señor, puedan ser confortados, puedan ser restaurados, puedan ser confirmados en la fe, Señor amado. Acompáñalos, Señor, en el viaje, y a cada lugar donde tú le abras puertas y le permitas llegar, Señor amado. También bendícenos a nosotros en este lugar. Bendice, Señor, este lugar, esta puerta que tú has abierto, Señor, la cual dice tu palabra que si tú la abres nadie la puede cerrar, como si tú la cierras nadie la puede abrir, pero hasta ahora permanece abierta porque tú la abriste, Señor, y tú no la cierras, Señor amado. Te pedimos, Señor, por la petición de nuestra hermana Ana, Señor, por el joven, Señor, que viajó a Santiago del Estero, Señor, que tú lo bendigas en aquel lugar, que él pueda hacer una antorcha encendida, Señor, en aquel lugar donde él se encuentra. Por la petición de nuestro hermano Aníbal, por este joven, Señor, que según, Señor, los hombres está desahuciado, Señor. Pero según tú, Señor, tú tienes poder, Señor, para restaurarlo, para hacerlo volver, Señor, a él y a toda su familia, Señor. Señor, que el mundo pueda ver que tú te sigues glorificando a través de tus hijos, Señor amado. Bendice a Osvaldo, Señor, para que él pueda volverse de todo su corazón a ti, Señor. Y así a cada uno de nuestros vecinos y a cada vecino de este lugar también. Bendice, Señor, las reuniones de grupo ya en el kilómetro 41-700. Bendice a los hermanos que están fríos, Señor. Señor, y sabemos que la manera que tú los puedes bendecir, Señor, es avivando el fuego del don que está en ellos. Avivando y aventando, Señor, el pábilo que humea, Señor, porque no está apagado, está humeando, Señor. Y sabemos que tú lo puedes avivar para que se vuelva a encender, amado. Señor, y gracias te damos porque si hasta aquí hemos llegado nosotros, es porque tú nos mantienes en pie, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, porque nunca nos vamos a adjudicar nosotros nuestra permanencia y nuestra persistencia, Señor, en tu camino, sino que todo proviene de ti, Señor. Todo es tuyo, para ti, Señor, y por ti, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nuestro hermano Aníbal tiene una palabra para compartir, hermano. ¿No? Bueno, hermano. No quería perder la oportunidad, pero si no tiene, no hay problema. Mañana. Pase, hermano, pase. No, pase. Si la tiene hoy, la tiene hoy. No tengo una palabra, quizás algo de alentar a los hermanos. Sí, hermano, pase. Realmente, voy a ser sincero delante de Dios, no estoy muy conectado con la palabra, no estoy leyendo mucho la palabra últimamente. Pero sí tengo esto, ¿no? De que, por la experiencia, ¿no?, que uno viene teniendo en el Evangelio, de que jamás Dios desampara, ¿no? Y a veces parece que es una palabra repetitiva, que no, Dios no nos desampara, nosotros podemos errarnos, podemos desviarnos, y pareciera que Dios siempre está esperando que nosotros peguemos la vuelta, porque nos sigue mirando como hijos. Y eso yo quiero recalcar, ¿no? Como para que también nosotros, nuestra forma de mirar no cambie, porque la mirada de Dios no cambia hacia nosotros, y nosotros no mirar
No cambiar nuestra mirada cuando miramos a nuestros hermanos, que a veces también ellos cometen errores como nosotros. Y a veces nos pasa a nosotros que cuando vemos que otros cometen error, nuestra mirada cambia, porque miramos el error y dejamos mirar al hermano. Y Dios siempre nos mira a nosotros, Él no está mirando el error, nos está mirando a nosotros, porque nosotros somos de valor para Dios. Y eso también, ¿no? Poder recalcar eso en este día, que no dejemos de mirar lo que tiene valor, ¿no? Porque a veces desviamos la mirada en cosas que son pasajeras, porque cuántas cosas nosotros en el pasado no hemos alcanzado y en este tiempo ya lo hemos alcanzado y lo miramos como algo que está en el pasado, como una experiencia que nos sirve para poder entender a otros y alentar a otros que sí se puede, que sí lo vamos a alcanzar, que sí vamos a llegar. Si en el presente no lo estamos alcanzando, en el futuro lo vamos a alcanzar, porque Dios se propuso que lo alcancemos y nos ha dado la fe para poder creer que así va a ser. Y sabemos que esto no depende de nosotros, depende de Dios. No depende de nosotros, ya está demostrado que no depende del hombre, depende. Dice, no del que quiere, no del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios ha mostrado la misericordia para con nosotros. Ya nos introdujo en Cristo, nos mira la vida nueva, nunca más nos mira la vida vieja, eso sí lo sabemos. Pero bueno, el tema somos nosotros. Que todavía a veces cuando alguien falla lo seguimos mirando la vida vieja y no terminamos de ajustar la visión y afirmarnos en la fe, ¿no? Porque la fe tiene que ver con lo que no veo, tiene que ver con la esperanza, con lo que no veo, no puedo palpar, no puedo experimentar, pero la fe me da esa seguridad de que lo vamos a ver, que lo vamos a poder palpar, que lo vamos a tocar, que vamos a ver a ese hermano que no está llegando, que va a llegar, ¿entendés? Y tratarlo como que va a llegar, no tratarlo como por la circunstancia que está pasando, ¿no? Que a veces se menosprecia al hermano, ¿entiendes? Y se aparta al hermano, y Dios nos hace así con nosotros. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Y es el ejemplo para nosotros, porque somos hijos de Dios. Amén, ¿no? Dios. Esa es la vocación por la cual Dios nos llamó a vivir esa vida de vocación, la vida de hijo. Y nosotros también tenemos la experiencia, ¿no? Y cuando alguien tropieza, alguien se aparta, nosotros no apartarnos, no dejarlos, no abandonarlos. Y eso es lo que muchas veces sucede en las congregaciones, y debemos reconocer que es así. Nos falta alcanzar todavía eso. A veces los mismos pastores cometen el error, que cuando un hermano se aparta, ahí nomás lo dejan que se vaya, nomás el hermano, y bueno, y si vuelve, vuelve. Y si no vuelve, que no vuelva, ya está. ¿Entendés? Cuando Dios nos enseña a nosotros que si Jesús mismo se pegó tremendo viaje allá para buscar lo que estaba perdido, cuando el hermano se pierde, dice, no, si conoce el camino. No, cuando uno se aparta, pierde el camino. Pierde, ¿no? Porque el mundo, la carne, todo empieza a trabajar en él y lo ciega prácticamente. Entonces quiere buscarlo, es como ese pastor que perdió la única oveja, una oveja de las 100 perdió una. Él no se quedó tranquila con las 99, dijo, bueno, me quedo con las 99, y entonces se perdió una, dijo, no, dejó las 99 y se fue a buscar una. Mire el valor que tiene esa oveja. Para él tenía, todas las ovejas tenían que estar, todas las ovejas tenían que estar congregadas, todas las ovejas tenían que estar donde está su pastor. Y muchas veces no pasa eso, ¿entiendes? Entonces yo quería compartir esto nada más, cortito, de que nos alentemos los unos a los otros a visitar a los hermanos que están quedados. Quizás acá hay hermanos que están quedados y no se les está prestando la atención debida, pero el Señor los quiere tener acá. Aleluya, gloria a Dios. Y no depende de que oremos a Dios para que los traiga, porque Dios nos puso a nosotros para que los vayamos a buscar. Pues dice, sé imitadores de Dios, dice. Entonces somos nosotros los que tenemos que salir a buscar a los hermanos, así que yo dispongo mi corazón, mi tiempo, todo, porque todo le pertenece a Dios, para salir a buscar a los hermanos que están apartados acá, para conocerlos después. Para poder alentarlo y hacer todo lo que está a nuestro alcance para traerlo, ir a buscarlo en el auto, traerlo acá y después llevarlo a su casa, no pasa. Ese es nuestro trabajo realmente. Así como el pastor fue a buscar esa oveja perdida porque le importaba tanto esa como las otras 99, porque las quería tener a todas, así como dijo, Señor, de lo que tú me diste nada se perdió. Y bueno, así también tiene que ser, ¿no? Amén. Así tiene que ser en la iglesia local, que los que entran por ahí, por esa puerta, ninguno se tiene que perder. Y si se van, hay que ir a buscarlos. Hay que hacer ese trabajo y traerlos, hacer lo que ellos vengan, hacerle ver que no hay otro mejor lugar que estar congregado. Aleluya, gloria a Dios. Que tener vida de comunidad, como dice el pastor Encina. La vida de comunidad, qué importante que es. Ahí nosotros nos alentamos, nos animamos, miramos por el bienestar, miramos aún por la obra que hay que hacer para afuera. Así que yo por esto los quiero alentar. No tengo muchas palabras no tengo esas palabras que tiene el hermano Nico, que yo con mucho gusto siempre digo, me siento a escucharlo y no me canso de escucharlo, como tiene el hermano Encina, pero lo que sí tengo la experiencia vivida, que quizás pueda ayudar a alguien, alentar a alguien. Un día estaba predicando acá y la hermana me dice, yo estaba por abandonar, estaba por dejar, me dijo la hermana Estela,
Y usted se puso a hablar en lengua y no sé si algo pasó en mí y yo perseveré. Y yo le dije, yo jamás le hablé en lengua. Sí, hermano, usted habló en lengua desde ese día. Y seguramente habrá sido palabra de aliento nada más, otra cosa. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo tengo, palabra de aliento, que los aliente. Hoy me iba a quedar en la cama porque desconocía el tiempo. Me quedé en la cama y para mí, no sé, faltaba todavía. Y con un dolor de estómago Dios me levantó de la cama. Y mientras iba al baño por mi dolor de estómago, miré la hora, dije, las 6. Yo dije, gracias Dios, ¿cómo tú quieres que yo esté ahí? Le digo, yo esas pequeñas señales, yo me gozo y me alegro. Como Dios dice, ahí quiero que estés. Entonces son confirmaciones para mí. Porque a veces nos movemos en lugares y me estoy moviendo solo. Dice, no, a veces pareciera que te mueves solo, pero es Dios que te está moviendo. Entonces le doy gracias a Dios y bueno, que oren por mí y bueno, quédense tranquilos que si estoy acá es porque Dios quiere que esté. Y sabe que aunque no tenga palabras para compartir de revelación como la tienen acá, yo que soy muy estudioso de la palabra y algo que a mí me falta es eso, y yo debo retomar el estudio de la palabra, hay cosas que ya he alcanzado y no las voy a dejar. Y siempre esperando que sea de ayuda para nosotros. Así que esta es mi palabra, la palabra que tengo para compartir con ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo y nos sigamos alentando, aunque seamos poquitos, lo importante es que estemos unidos. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana viva. Gracias le damos al Señor y así la palabra nos lleva a alentarnos los unos a los otros. Nuestra hermana Ana tiene una alabanza para compartir. Hola hermana, la dejamos para mañana. A ver, mi esposa tiene un agradecimiento. Gracias, hermano. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que llegamos. Gracias al Señor por el día miércoles, por Ever, ¿no? Que pudo llegar, un hermano, que el hermano Ariel venía orando para que pueda llegar al grupo y bueno, pudo llegar. Pudo sacarse muchas dudas que tenía en cuanto a la salvación, en cuanto a si seguimos siendo pecadores, en cuanto a la gracia misma, ¿no? Y bueno, se fue muy gozoso, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, que el Señor pueda, dice, traerlos con lazos de amor, ¿no? Amén. Para que pueda llegar hasta acá a las reuniones también, también por nuestras hermanas, la hermana Verónica, que su mamá ya está bien, está todavía con ella, pero en cualquier momento ya vuelve. Y bueno, gracias al Señor por eso, ¿no? Gracias por los que estamos hoy. Decíamos, quizás estemos nosotros 4 solitos, pero el Señor siempre manda, como dice el hermano, ¿no? Un dolor de panza, lo que sea, pero donde el Señor quiere que estemos, el Señor nos manda. Gracias al Señor por eso, ¿no? Muy agradecida por la reunión del miércoles, por el hermano Maxi, el pastor, por Alex, que el Señor esté bendiciendo, que está trabajando, le tocó trabajar este fin de semana y pedí oración también por ella. Y bueno, que el Señor nos esté bendiciendo, hermano. Para aquellos, dice, que están en Judas, dice, aquellos que están, que dudan, convencerlos, ¿no? ¿Lo puedo leer? Aleluya, gloria a Dios. Judas en el 22, ¿no? En el 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Algunos que dudan, convencerlo; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo. Tenemos una gran tarea que hacer, ¿no? Y que el Señor no solamente como individuos, sino como un cuerpo, como lo que somos, como un cuerpo, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo, amor. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Gracias le damos al Señor. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor.
y vamos a levantar la ofrenda. Voy a pedir al hermano Matías si puede levantar la ofrenda, hermano Matías. Ya van a acercar el alfolí. Ahí tiene el alfolí, hermano. Vamos a cantar una alabanza. Aceptos en el amado, aceptos en el Señor, demasiadas maravillas, la que Dios nos regaló. Antes que el mundo fuese, Él nos escogió para ser predestinados, adoptados hijos de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, en Cristo el Padre nos aceptó. Para alabanza de la gloria de su gracia, en Él tenemos la redención. Para alabanza de la gloria de su gracia, en Cristo el Padre nos aceptó. Para alabanza de la gloria de su gracia, en Él tenemos la redención. Amén. Amén, hermano. Sírvese. Y puede orar por la ofrenda. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, estamos en esta ofrenda, Señor. Amén. Bendice la ofrenda, Señor, sea tú. Gracias. Más estimado en tu voz, sobre tu hora, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gloria a Dios. Sea tu palabra, sea orando nosotros, Señor, palabra, Señor. Nuestra noche, yo os para tanto en Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Vente para eso. Gracias le damos al Señor por poder estar juntos, por poder gozarnos y por tener una oportunidad para poder escuchar su palabra. Y bueno, estábamos mirando el libro de Nehemías. El pastor nos estaba compartiendo el libro de Nehemías y hablándonos mucho acerca de la edificación. Y sabemos que hay un opositor muy grande de la edificación. Bueno, hay tres opositores. No hay uno solo, hay tres opositores de la edificación. Y el primer opositor de la edificación no es Satanás. Satanás es el último opositor. El primer opositor de la edificación es el yo, nuestra propia carne. Nuestra propia carne es el primer opositor de la edificación. Después está el mundo, ¿no? Y después está Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber identificar al enemigo que viene a querer distraernos a nosotros del trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? De la tarea que nosotros tenemos. Bueno, hemos tenido muchos tiempos, muchos años hemos estado sentados alrededor de la mesa alimentándonos. ¿Y de qué nos alimentamos? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Cantar de los Cantares, relacionado con lo que dice ahí Efesios capítulo 1 versículo 3. En Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y en el libro de Cantar de los Cantares la palabra nos lleva a que el Señor nos llevó a la casa del banquete, dice. Amén. Y su bandera sobre nosotros fue amor. Amén. Él aderezó una mesa, dice el escritor de Salmo capítulo 23, David, dice: aderezó mesa delante de nosotros, dice, en presencia de nuestros angustiadores. Fíjese, Él aderezó una mesa para que nosotros nos pudiéramos gozar, para que pudiéramos alimentarnos y nos pudiéramos gozar. Y hoy dice que Él nos llevó a la casa del banquete. Ahí estaba toda la provisión para nosotros: la justificación, la salvación, la redención, la vida eterna, el nuevo nacimiento, el perfeccionamiento para nosotros. Bueno, eso fue un tiempo donde nosotros nos sentamos a la mesa,
Porque lo primero que hace el cristiano cuando llega al camino del Señor, lo primero que hace el hombre cuando llega al camino del Señor, no es andar, ni siquiera es estar firme. ¿No? Lo primero que hace la persona cuando llega al camino del Señor es sentarse. Según Efesios capítulo 2, versículo 6, creo que vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de entrar ahí en el libro de Nehemías. Estos días vamos a estar repasando mucho la enseñanza que el pastor nos dejó ahí en el libro de Nehemías. Porque no podemos traer nada nuevo. No podemos traer nada nuevo. Amén que el Señor no nos va a dar algo diferente. Porque, por ejemplo, cuando Pablo se ausentó de la iglesia y dejó a Timoteo ahí al frente, le dijo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros no leemos, por lo menos tenemos 66 libros en la Biblia, y no leemos que Timoteo haya escrito algo aparte de lo que Pablo escribió. Él sostuvo las enseñanzas que el apóstol Pablo le dejó, y las enseñanzas que el apóstol Pablo le dejó fueron recibidas por él del Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 11:23. Y esas enseñanzas se mantienen hasta hoy. Y no podemos establecer algo nuevo, porque la palabra dice en Romanos capítulo 2:16 que nosotros vamos a ser juzgados en aquel día conforme al evangelio que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Amén, hermano. Amén. Gracias, le damos al Señor. Entonces dijimos Efesios 2:6. Efesios 2:6. Espere, porque me parece que me equivoqué el versículo. Eso puede pasar. Ah, no, estoy leyendo Gálatas. Usted puede leerlo, hermano, porque mi Biblia acá está un poco desgastada y no puedo leer el versículo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese, Él nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Quién? El Padre. Nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar. ¿Para qué nos hizo sentar? Para descansar. ¿De qué tenemos que descansar? Y dice que aquel que entró en el reposo del Señor, ha descansado de sus obras como Dios de la suya. Y mientras que descansamos, nos alimentamos. ¿Y para qué nos alimentamos? Para tener fuerza. ¿Y para qué tenemos que tener fuerza? Y porque hay un trabajo por hacer. Y ese trabajo por hacer es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 6. Y vemos que la edificación tiene opositores. Siempre tuvo opositores. Desde el principio Dios tuvo opositores. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, Él tenía opositores. Y el primer opositor que Dios tuvo fue Satanás mismo. Dice que se halló en él maldad y se rebeló contra Dios. Y dijo, yo subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré igual que Dios. Fue el primer opositor que Dios tuvo. Y Él sigue siendo opositor hasta hoy, aunque su sentencia ya está dictada ya. Él ya tiene sentencia. Solamente que el Señor está esperando. El Señor está esperando que todo se termine cumpliendo. La formación del cuerpo de Cristo, el sacar la esposa del cuerpo de Cristo, las bodas del Cordero, el que Cristo venga con su esposa, ejecute los juicios y después entonces Satanás será lanzado al lago de fuego, donde ahí será el fin de Satanás para siempre. Entonces en el capítulo 6 del libro de Nehemías vamos a leer ahí, y entonces dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, mire, muchos enemigos tenía Israel. Así nosotros tenemos muchos enemigos. Dice que hay huestes espirituales de maldad en las legiones celestes que van en contra de la iglesia. Pero no prevalecerán, dice la palabra del Señor. No pueden prevalecer. Entonces dice, y los demás de nuestros enemigos oyeron, dice, que yo edificaba el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta en aquel tiempo no se habían puesto las hojas de las puertas. Sanballat, Gesén enviaron a decirme, ven,
y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de uno. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Fíjese. Ellos pensaban hacerle mal a Nehemías y buscaban distraerlo. Buscaban alguna manera para hacerlo distraer de la edificación que Dios ya le había mostrado. Y dice, mas les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra. Hay una gran obra por hacer. Y no estamos hablando de una obra material, de edificar un salón. Que si Dios quiere y Él provee el terreno para hacerlo, sabemos que ese es un anhelo y deseo que tenemos como iglesia, de poder tener nuestro salón o el salón para la iglesia propio. Pero acá no está hablando de un salón físico, está hablando de la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y entonces dice, y les envié mensaje, dice, mas ellos pensaban hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra. Y no puedo ir, no puedo ir. Dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, que él anda como león rugiente alrededor, dice, buscando a quién devorar. ¿Sabe a quién devora Satanás? Al que logra sacar del cuerpo. Mientras que está en el cuerpo no lo puede tocar, porque el Señor lo cuida. Porque del Señor es el cuerpo y Él es la cabeza. Y dice la palabra que Él a la iglesia la cuida y la sustenta, dice. Entonces Satanás no la puede tocar. A no ser que el hermano salga de la comunión con el cuerpo. Entonces ya está a su propia suerte. Y ahí Satanás está esperando. Él tiene paciencia, él espera ahí. ¿Para qué espera? Para devorar su fe. Porque eso es lo que él quiere. Él quiere devorar su fe. Él quiere que nosotros neguemos la fe. Y eso es lo que se buscaba con Nehemías. Dice, no puedo ir. Pero él, gracias al Señor, que el Señor le había dado sabiduría. Yo hago una gran obra y no puedo ir. No puedo distraerme. Por eso la palabra nos lleva a poner los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe. Porque cesaría la obra, dejándola para yo ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Fíjese qué insistencia, ¿no? Y así Satanás es insistente. Él está ahí, como él ya su sentencia está dictada. Y él sabe que se va a ir. Y dice la palabra del Señor que el infierno está preparado para Satanás, dice, y todos aquellos que le siguen. Los primeros que él está arrastrando son los pecadores, los que están allá en el mundo, que no han entregado su vida a Cristo. Y después viene por nosotros, pero para hacernos vivir vidas miserables. Él sabe que a nosotros no nos puede llevar al infierno, porque nosotros ya le dimos nuestra vida a Cristo. Pero Él quiere llevarnos al mundo para vivir vidas miserables. Para que nosotros neguemos la fe, para que nosotros neguemos el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor nos lleva a estar firmes en el día malo, a estar firmes cuando venga la prueba, cuando venga la acechanza de Satanás. ¿Amén o no? Amén. Y entonces dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Fíjese, Él no lo va a dejar tranquilo a usted. Si usted verdaderamente entregó su vida a Cristo, determinó rendir su vida a Cristo para ser un instrumento útil en su mano, Él no lo va a dejar tranquilo. Él va a venir insistentemente. Dice que a Él enviaron hasta 4 veces, dice, y yo le respondí de la misma manera. Y ahí nosotros vemos en el libro de Efesios también, en el capítulo 6, que dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese. Y entonces dice así la palabra del Señor en el 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, de este mundo. Satanás dice que el mundo entero está bajo el maligno, dice. Pero nosotros no estamos bajo el maligno, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, amén. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Dice, y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, y esto le dice no a un solo miembro del cuerpo, a todo el cuerpo le dice. Pero por eso nosotros ya no podemos pensar como individuos. Nosotros tenemos que pensar como cuerpo, como miembros los unos de los otros. Yo no soy independiente de los hermanos, yo soy parte de los hermanos.
¿no? Dijo una vez un hermano, sabe que estaba pasando por un dolor de cabeza muy grande, le dijo al pastor. Y el pastor le dijo, con razón me dolía la cabeza. Fue un chiste que el pastor le hizo, pero debemos de pensar de esa manera, porque la palabra del Señor dice, si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Pero si un miembro del cuerpo recibe honra, todos nos gozamos, dice. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomad, dice. ¿No? Ahí eso tenemos que hacer, tomar. ¿Cómo tomamos? Nos tenemos que apropiar por la fe. Dice, ¿qué tenemos que tomar? Toda la armadura de Dios, para que podamos resistir. ¿Cuándo tenemos que resistir? En el día malo. El día malo va a venir, hermano. El día malo viene. ¿Cuándo viene el día malo? Ahora no. Ahora nosotros nos estamos preparando para el día malo. El día malo puede empezar cuando usted salga de esa puerta, cuando usted llegue a su casa. Mañana, cuando usted se levante para venir al culto. ¿No? Mañana usted se levanta para venir al culto, se le pinchó la rueda del coche. ¿No? Y uno dice, Señor Jesús. Y bueno, nosotros tenemos que saber que el día malo va a venir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y tenemos dos opciones. O darle lugar a la carne, y sabemos lo que la carne, a dónde nos va a llevar la carne, o darle lugar al Espíritu. Gracias, Señor, porque algo nos quieres enseñar. O algo quiere que, o de algún peligro tú nos quieres guardar. Fíjese. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque el día malo se va a terminar, así como viene se termina. ¿No? Yo que antes, cuando nosotros estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, nosotros decíamos, esta es una vida miserable, esto no se va a acabar nunca. Y ciertamente que en el mundo, al no tener esperanza, no se iba a terminar nunca. De ahí íbamos a ir a la condenación, ¿no? Al juicio eterno. Pero cuando vino Cristo, eso se terminó, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez eterno y más excelente peso de gloria. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces ahora nosotros no renegamos de las pruebas. Nosotros ahora amamos las pruebas, porque sabemos que las pruebas producen en nosotros el carácter de Cristo. Pero no nos vayamos del tema. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice alguno, ¿vio? Dice todos. Y sabemos que los dardos de fuego del maligno son aquellos pensamientos, argumentos que vienen a nuestra mente para hacernos retroceder de la fe. Y sobre todo tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Volvamos ahí a Nehemías. Entonces dice en el versículo 5, entonces Sanballat envió a mí su criado, dice, para decir lo mismo por quinta vez. Era persistente el enemigo, ¿no? Persistente. ¿Qué vas a hacer, hijo de Dios? ¿Qué Dios va a poder producir en vos una transformación de vida? Eso es mentira. Eso dice Satanás, ¿no? Él viene y nos predica al oído esas cosas. Pero dice la palabra del Señor que sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Y entonces dice la palabra acá. Y entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme por quinta vez, y con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído de entre las naciones, y Gamulo dice, que tú y los judíos pensaban rebelarse. Mentira, eso no era la intención de Nehemías. Esa no era la dirección que Dios le había dado a Nehemías. Y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven y por tanto consultemos juntos. Fíjese el falso testimonio que levantaron contra él, ¿no? Buscaban de cualquier manera hacer retroceder la edificación, y así hace con nosotros Satanás, ¿no? Así él busca hacernos retroceder. Él nos quiere detener a nosotros mintiéndonos con cosas que ya nosotros no somos, ¿no? Con cosas que ya nosotros no somos. ¿Qué viene diciendo Satanás? No, vos sos un pecador. Pero el pecador murió en la cruz, ¿no? Murió en la cruz, fue sepultado y nunca más resucitó el pecador. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo Jesús,
creada en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Con ese nuevo hombre Dios quiere edificar. Y nosotros somos parte de ese nuevo hombre. ¿No? Por eso nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve, no como los hombres nos ven. Y entonces dice, y ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas las palabras del rey. Las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Y entonces yo envié a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Ahí podríamos leer en 2 Corintios 2:11, hermano. Fíjese cómo Satanás maquina contra nosotros, ¿no? Maquina contra nosotros argumentos, pensamientos, ¿no? Todas esas cosas que lo único que buscan es detener la edificación. Él quiere que la edificación se detenga y no se logre. Porque como dijimos anteriormente, cuando se logre la edificación, será el fin de Satanás. 2 Corintios 2:11, podríamos leer el 10. Dice, y al que vosotros perdonáis también, yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja. ¿Cómo gana Satanás ventaja? A través de una pequeña fisura que se hace en la edificación. Algo que entra que no es lo que Dios estableció, ¿no? Una falsa doctrina, ¿no? Algo que Dios no estableció. Dios no estableció muchas cosas, sin embargo los hombres la implementan y las afirman como reglas para la edificación de la iglesia. Como dice en el libro de Colosenses, mandamientos y preceptos y ordenanzas de hombre que se destruyen con el uso. ¿Vio? Son impuestas por los hombres, pero nada tienen que ver con Dios. Y así ellos querían que Nehemías se distorsione, se deslice de la dirección que Dios le había dado para poder establecer cosas que ellos venían trayendo, ¿no? Estaban en medio de ellos, pero no eran de ellos. No eran de ellos. Estos no eran hijos de Dios. Estos eran infiltrados que querían detener la obra de Dios. Entonces dice acá la palabra del Señor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él viene tirando dardos de fuego, ¿no? Y esos dardos de fuego son pensamientos, son opiniones de los unos para con los otros en la carne, ¿no? En la carne. Pero nosotros no tenemos que ver al hermano en la carne, nosotros lo tenemos que ver en Cristo. ¿Por qué? Porque la edificación es en Cristo, es en el Espíritu. Si nosotros lo vemos, lo empezamos a ver al hermano en la carne, entonces Satanás ha cumplido su objetivo, que es hacernos sacar la vista de Cristo para poner la vista en otro lado, ¿no? Para poner la vista en otro lado, que no es la edificación. Ahí en Gálatas 5:10 podríamos leer, hermano, también. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que Dios nos dio a nosotros un lugar de privilegio, ¿no? Yo no sé si usted ve el lugar que Dios le dio de privilegio a usted. ¿Y cuál es ese lugar? Dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. A los ministros le dio la capacidad de ser colaboradores de Dios. Y a los hermanos le dio la capacidad de ser edificio de Dios. Fíjese. Entonces dijimos 5:10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice, que no pensaré de otro modo, ¿no? Porque acá Pablo viene hablando de que hay una libertad a la cual nosotros fuimos llamados. Vamos a leer un poquito más arriba. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo yugo de esclavitud, sujeto. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si nosotros nos metemos bajo sujeción de estos que lo único que buscan es destruir la obra de Dios, entonces somos esclavos de ellos. Pero Cristo nos llamó a la libertad, no a la libertad para la carne, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para poder ser transformados a su misma imagen. Dice, y otra vez digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
De Cristo desligaste lo que por la ley os queréis justificar. De la gracia habéis caído. ¿Vio? No podemos volver, dice el apóstol Pablo, dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, me hago transgresor. ¿Y qué es lo que estamos transgrediendo de esa manera? Estamos transgrediendo la gracia de Cristo. Y no podemos hacer eso, habiendo conocido el favor de Dios para con nosotros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿No? La fe tiene obra. ¿No? ¿Pero qué obra? El carácter de Cristo manifestado a través del amor, en beneficio de aquellos que lo necesitan. Vosotros corríais bien. Esto Pablo le escribe a los Gálatas. Los Gálatas eran hermanos que habían salido de la ley y habían conocido la gracia. Pero cuando el apóstol Pablo se ausentó, vinieron otros que se infiltraron ahí, que no fueron enviados por nadie, se infiltraron y los llevaron otra vez a los hermanos a judaizar y a guardar los mandamientos de la ley. Por eso el apóstol Pablo le hace una exhortación aquí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿No? Cristo no nos llevó a ellos a la esclavitud, Él los llevó a la libertad. Y Él está haciendo ver a los Gálatas esto. ¿Quién los está queriendo llevar otra vez a la esclavitud? Si ustedes habían sido libres de eso. Un poco de levadura. Y acá la levadura habla de la falsa enseñanza. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, ¿no? Que no van a recibir otra enseñanza que la que han recibido del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Fíjese, y este Zambalá, y este Tobías, y este Gesén, ellos se introdujeron ahí para establecer otra cosa diferente a lo que Dios le había revelado a Nehemías, diferente a la instrucción que Dios le había dado a Nehemías. Dios a Nehemías le dio una instrucción, le dio los materiales, le dio la forma, ¿no? Le mostró las personas que necesitaba para la edificación, pero se introdujeron estos, ¿no? Se introdujeron estos para tratar de hacer cesar la obra. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Así ellos nos ven a nosotros como débiles. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Dije. ¿Yo? Estos reedificarán el muro y reedificarán el templo, pero ellos no contaban que Dios estaba con ellos. Y así Dios está con nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que aprovechar. ¿Yo? Tenemos que aprovechar que Dios está con nosotros. Que Dios no pase de nosotros. Sin poder nosotros ser participantes de esta obra que Dios quiere hacer, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la manifestación del nuevo hombre a través de ese cuerpo. Y entonces dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y vine luego a la casa de Semeías, hijo de Delaya, y de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas. Fíjese. ¿Y no pasó eso con el Señor? ¿No? El Señor sabía de qué muerte había de morir. El Señor sabía cuál era el propósito de él. Pero Satanás, dice, influenció a Pedro, dice. Y vino Pedro y le dijo al Señor, Señor, dice, que no te acontezca tal cosa, dice. ¿No? Y el Señor no vio a Pedro, el Señor vio a Satanás. ¿No? Nosotros no tenemos que ver el vaso, tenemos que ver al enemigo que está detrás del vaso. Y el enemigo nunca es el hermano, el enemigo es Satanás. ¿No? Por eso dice la palabra del Señor, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. El Señor no ignoraba la maquinación que Satanás estaba haciendo en la vida de Pedro. Pedro, fíjese, humanamente nosotros podríamos decir que él tuvo un buen sentir. Señor, que no te acontezca tal cosa. No es necesario que vayas a la cruz y mueras por el pecador. Pero el Señor vio quién estaba detrás. ¿Vio? Porque el Señor, la respuesta que le dio, no le dijo, apártate de mí, Pedro. Dice, apártate de mí, Satanás. Fíjese, él vio quién era el enemigo. Y así nosotros tenemos que ver quién es el enemigo de la edificación. El enemigo no es nunca nuestro hermano. Como decía el hermano Aníbal. Aún los hermanos que están quedados en el mundo, ellos no son nuestros enemigos.
ellos son necesarios para la edificación, ¿no? Pero durante muchos años Satanás nos quiso hacerse creer que ellos eran nuestros enemigos. ¿Y qué hicimos nosotros? Creímos la mentira de Satanás. ¿Y qué hicimos? Los dejamos en el mundo donde están, ¿no? Pero ahora el Señor nos hace saber que tanto ellos como nosotros somos necesarios para la edificación. Entonces tenemos que ir y animarlos a ellos, ¿no? Hacerlos volver. Entonces dice, y reunamos, le dijo, dice, reunámonos en la casa de Dios. Fíjese, no le estaba diciendo algo malo. Reunámonos en la casa de Dios, le dijo, ¿no? Vení, metete, escondete en la casa de Dios, metámonos ahí, dice, reunámonos en la casa de Dios, dice, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? Y esa fue la misma respuesta que el Señor tuvo, ¿no? El Señor, cuando Pedro le dijo que no te acontezca tal cosa, él le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque él sabía de qué muerte había de morir, él sabía que tenía que ir a la cruz, él sabía que tenía que ser traspasado por clavos, que una corona de espina tenía que ser puesta en su cabeza, que una lanza iba a traspasar su costado, que iba a ser lacerado, que ni una parte de su cuerpo iba a quedar sin ser lacerada. Él lo sabía, pero él agradaba al Padre, él amaba al Padre, y por amor al Padre lo hizo. También lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y entonces dice, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, mas no entraré, dice. Fíjese, ese es un hombre firme en la fe, un hombre decidido por Dios, ¿no? Fíjese, Pablo fue un hombre decidido por Dios también. Él dio su vida, fíjese, aun cuando no era la voluntad de Dios que él vaya a Jerusalén, y vino la profecía, ¿vio? Vino la profecía y dice que él vio el cinto ahí, ¿vio? Y se le fue dicho lo que le esperaba en Jerusalén. Y él dijo, estoy dispuesto no solamente a ser atado, dice, sino a dar mi vida por el Señor. La voluntad de Dios no era que él vaya a Jerusalén, él quería ir a Jerusalén. Pero si aún así el Señor le permitía y al fin era su muerte, él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque él había sido conquistado por el Señor por la revelación que el Señor Jesucristo le había mostrado. Y así nosotros tenemos que, al haber sido ganado por el amor del Señor, al haber sido conquistado por su amor, el Señor nos lleva a dar nuestra vida para con él. Amén, hermano. Y entendí que Dios no lo había enviado, ¿no? Eso también nosotros tenemos que discernir. Porque ¿cuántos vienen a nuestro hogar? ¿Cuántos vienen a la iglesia? Y dicen, yo vengo en el nombre del Señor, ¿no? Pero nos vienen trayendo una dirección contraria a la que Dios establece. Entonces tenemos que discernir. Porque Dios nos dio espíritu de discernimiento para poder discernir a aquellos que nos quieren desviar de la obra que Dios quiere que hagamos. Y entendí que Dios no la había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado, dice, para hacerme temer así, y que pecase, ¿no? Y que se volviera, que tropezara, que volviera atrás, y que no llevara a cabo el propósito de Dios. Y le sirviera de mal nombre, como que yo fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme de estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjese, por eso, como nosotros siempre escuchamos, usted no se defienda, ¿no? Usted haga la voluntad de Dios en la medida que el Señor lo conduce. Pero pastor, sabe que me atacan, hablan mal de mí, mienten acerca de mí. Deje que el Señor lo defienda. Usted no se defienda. Cuando usted se defiende, usted es responsable, ¿no? Usted es responsable de la herida que usted puede hacer. Cuando el Señor defiende, Él defiende bien. A nosotros nos pone en un lugar alto, ¿no? Y restaura a aquel que nos está infamando, ¿no? Porque acuérdese que Él no es nuestro enemigo. Él es nuestro hermano. Nuestro enemigo es Satanás. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor su palabra. Me invito a ponerse de pie. Gracias, Dios. Espero que esta palabra pueda ser de fortaleza para su vida. Gracias. Hay una edificación que el Señor quiere llevar a cabo. Dice que Él es el que edifica.
Nosotros somos los que sobreedificamos, ¿vio? Y nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora tenemos que ver cómo sobreedificamos. Y ahí están los materiales. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, hay un enemigo para la edificación y ese es Satanás, Señor. Pero también dice tu palabra que no ignoramos sus maquinaciones, Señor. No ignoramos, Señor, de que Él es un enemigo acérrimo, Señor, de la iglesia, tuyo, Señor, y de cada uno de nosotros. Pero también dice tu palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Bendice a los hermanos de regreso a su hogar, guárdalo de todo peligro, de todo mal. Protégelos, Señor, protege sus vehículos, Padre. Y bendícenos, Señor, para que podamos el día de mañana reunirnos nuevamente. Trae, Señor, a aquellos hermanos que no han podido venir en este día, el día de mañana, para que nos podamos casar. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado.